Hoy vuelvo a partir de la historia semibiográfica de la vida del personaje Job, el personaje de Job que he estado hablando estas últimas semanas. Después de dos reflexiones de cuarentena centradas en este personaje, aún tengo lecciones por destacar y probablemente espero conseguir alguna más. Donde en estos días observé unos nuevos detalles que le dan contexto a este personaje. Estaba leyendo un poco acerca de Job en la historia, porque de repente uno puede pensar que es un judío, un israelita, pensando en Antiguo Testamento, y por el orden de las cosas comunes que uno consigue en el Antiguo Testamento, se cree que Job pudo haber estado en la época patriarcal. Usted sabe cuál es la época patriarcal. Históricamente la Biblia se ubica en las narrativas de los últimos capítulos de Génesis. Bueno, no tanto como los últimos, digamos después del diluvio, cuando aparece Abraham, en esa época hasta el final del libro de Génesis. Algunos lo colocan o creen que es posible por algunos datos históricos, sobre todo de los amigos de Job, de que él pueda estar en tiempos, no tiempos después de Abraham, Isaac o Jacob. Algunos otros piensan que Job puede estar inclusive unos cuantos cientos años después. Eh, Inclusive algunos creen que pudo haber sido escrito por Moisés, el libro de Job, o lo más fuerte o lo más seguro que puede haber sido escrito por el mismo Job. Lo que sí nos deja seguro es que Job era un hombre del Medio Oriente. Se cree que Job era cercano al suroeste, perdón, del mar de Galilea, inclusive más al sur, creyendo que puede haber sido de la tierra de Edom. Muy posiblemente un descendiente de las lenguas semitas. Tiene que conocer o estar obviamente ligado al Dios que nosotros creemos. Inclusive se dice que puede haber sido un edomita. Y usted ve Edom en la historia bíblica como un pueblo de muchas batallas con Israel. Pero resulta que esto es un poco más de Job. Job, detalles más, detalles menos, no son determinantes para las elecciones de su historia, no son determinantes para saber, él es de aquí, él es de allá, no son determinantes, pero por darles algún poquito más de contexto. No son determinantes para entender las lecciones de su historia. Inicia, la historia inicia de un personaje que parece lo que le llaman ahorita un jeque del Medio Oriente, de un hombre rico, próspero, con 10 hijos y posiblemente un rey. Se cree que puede haber sido el rey o la autoridad de su ciudad donde habitaba, de su región. Ahorita, cuando hablan de jeque, hablan de estas personas que tienen los grandes contratos de dinero y que tienen las mejores fichas o los mejores presupuestos en los equipos de fútbol de Europa. Esto pareciera ser Job en aquellos tiempos. Como ya yo les he contado días atrás, pasan muchas cosas sobre él. Y quizá usted sabe muchos detalles de la historia de Job. Y si he estado en mis reflexiones de cuarentena previas, sabrá detalles recientes que he hablado acerca de la historia de Job. Primero, un día súbitamente recibe 4 mensajeros. Wow, 4 mensajeros. 4 personajes para nunca olvidar la calamidad. Para jamás sumar la posibilidad de peores cosas negativas en su vida. Estos describen a Job, o le cuentan a Job, un breve drama, la desgracia, la tragedia, la calamidad de perder sus bienes, sus empresas, sus empleados y todo lo que eso implica, y aún más allá, a sus 10 hijos, hijas y hijos. En un solo día, en un solo día. Tiempo después, en el desenlace de todo esto, tiempo después, queda gravemente herido de salud y se sume en un profundo tiempo de dolor y sufrimiento. ¿Se recuerda esa primera reflexión acerca del libro de Job de hace 3 semanas? Ese sería el capítulo 53, un tiempo de dolor y sufrimiento. Espero que lo recuerde. Por allí puede oírlo en los diferentes chats que he compartido el audio o me lo puede solicitar. Un tiempo de dolor y sufrimiento severo,
partiendo de algo súbito, inexplicable a sus ojos, esperando, persistiendo y confiando en Dios para su redención. Y así el primer episodio, que fue ese tema, se centró en el desarrollo del tiempo de dolor y sufrimiento y las lecciones espirituales que podemos aprender cuando nos toque vivir una calamidad, una tragedia, un infierno tal. Segundo acto, paseando por la historia de Job, yo he resaltado las lecciones y reflexiones que destacan de las personas que rodearon a Job durante esos oscuros días de su calvario. Las palabras de un amigo, se llamó ese tema, la reflexión 54. Las palabras de un amigo que acompañaron a Job en su calvario. Y las que nos acompañan o tenemos para acompañar cuando otros pasan por un tiempo de dolor o sufrimiento, cuando nosotros mismos nos va a tocar pasarlo. Fuimos notando otros detalles, ¿sí? En esta historia fuimos notando otros detalles. Mientras lo estamos repasando, tú recordarás o conocerás. Uno de ellos, uno de esos detalles, es que nadie en la tierra sabía de las razones de este desenlace de dolor y sufrimiento. Nadie. Nadie de los personajes lo sabía. Uno tiene que aprender a, cuando dice leer, a notar los detalles. Uno, cuando lee superficialmente, pudiera interpretar que todo lo que estás leyendo lo saben los personajes. Pero esto es una narrativa, un recuento de algo que ellos no sabían, ni se enteraron. Nadie sabía de las razones de este desenlace de dolor y sufrimiento, ni Job, ni las personas que le rodeaban, esos famosos amigos Bildad, Sofar, ahí se me olvidó el nombre del otro, ya lo recordaré, ni su esposa, ni el amigo que apareció después, nadie lo sabía, nadie lo sabía. Y nos deja ver la historia que nadie de todos los que están allí mencionados, los seres humanos, sabían de por qué estaba pasando, no sabían de las razones de por qué se originó todo esto desgraciadamente en torno a Job. Nosotros como lectores terceros en este futuro, en este tiempo, sabemos por qué pasó todo esto. Y sabemos que nos dice el capítulo 1 y nos dice el capítulo 2, en una reunión de la corte celestial, el Señor destaca las virtudes de Job y Satanás las cuestiona. Muchos autores denominan a esto alrededor de Job como un conflicto cósmico o lo denominan como el conflicto cósmico. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Job no tenía nada que ver con que se haya producido todo esto. Job realmente era una víctima, fue una víctima de todo lo que estaba ocurriendo. Partiendo de esto, hoy mi tercera reflexión desde el libro de Job se va a centrar en ese conflicto cósmico entre Satanás y Dios, o entre Dios y Satanás, como creo que correctamente hay que decirlo. Y lo he llamado la controversia en la corte celestial. La controversia en la corte celestial. Pero no por la vida de Job, sino por destacar cómo esa controversia entre Dios y Satanás es una realidad que pudiera no ser un hecho aislado que sucedió con Job, sino una disputa, un pleito, una controversia que se plantea sobre los seres humanos en general. Una guerra total, un plano cósmico, como diría el griego en español cuando habla de cosmo o de cósmico, habla del universo, del mundo, de la creación, de todo. En estos tiempos he escuchado mucho de guerra espiritual, de la obra del maligno, o en sí de muchas posturas, pensamientos o creencias que hay, circunstancias que ocurren con los seres humanos que son de origen diabólico, que son obras del diablo, o que son de alguna guerra espiritual que está ocurriendo en otro plano. De hecho, ahorita ha tomado mucho eco por las cosas que ocurren en Venezuela, por imágenes, por cuestiones que están pasando, dice la gente, alrededor de la autopista y muchas cuestiones. ¿Qué sabemos nosotros de eso? ¿Qué sabemos nosotros de eso acerca de lo que tanto se atribuye a la guerra espiritual? ¿Qué sabemos nosotros de eso? ¿Quién nos confirma eso en vivo, online? Como si lo pudiéramos consultar, escribir, como hay ahorita cuentas que tú escribes en WhatsApp o en un mensaje directo de Instagram o en un Twitter y en poco tiempo o en vivo o a las pocas horas o si el servicio es malo en días te van a dar una respuesta. ¿Quién nos puede responder o quién nos puede confirmar en vivo
lo que está ocurriendo inmediatamente en nuestras vidas, que si lo que está ocurriendo inmediatamente en nuestras vidas tiene una influencia del plano espiritual, donde están lidiando ángeles de Dios, los ángeles caídos, Dios y Satanás mismo. ¿Me estarán viendo ahorita predicar a mí? Mira a Dios a Satanás. Mira, trae cotufa que está hablando chamito ese. ¿Qué sabrán de lo que está haciendo uno aquí? ¿Qué sabremos nosotros que ellos verán de esto que ocurre bajo el cielo? ¿O cómo lo verán? Vamos a la historia del libro de Job. Leamos un poco los detalles de lo que pasó en la corte celestial. Por eso yo he llamado este título así, porque este desenlace se origina en una reunión en la corte celestial y una controversia que surge entre Dios y Satanás. Vamos a leerlo y preste mucha atención. Si quiere usted simplemente oiga lo que yo voy a estar leyendo, si quiere estar concentrado, pensando, reflexionando, aquí está el texto. Vamos a leer en el día de hoy. Fíjense que siguiendo el hilo en cómo hemos pasado estos 3 días respecto al libro de Job, en un tiempo nos colocamos a leer, nos sentamos a leer o nos dedicamos a leer en la primera reflexión los acontecimientos que estaban ocurriendo sobre Job y cómo él lo transitó, sus palabras, su desahogo, sus gritos, su dolor, su sufrimiento. Ese periodo. En la siguiente reflexión nos centramos en la aparición de las personas que estuvieron alrededor de él, las palabras que le dijeron positivas o negativas y cómo Job reaccionó ante ellas. Hoy nos vamos a meter con las palabras que dijeron las potencias. Las potencias, Dios, el Señor de todo, y el ángel Satanás, allá reunidos en la corte celestial. Job capítulo 1, versículo 6. Job capítulo 1, versículo 6 dice así, cito, versión NTV. Un día, los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor. Y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra y observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Fin de la cita. La corte celestial. Un poquito, la Biblia nos deja ver algún episodio donde se habla de algo que ocurre con las potencias y sus diálogos en torno a los seres humanos. Una controversia en torno a nosotros. A ver, se reunieron delante del Señor. Este es Dios. La novedad entre las entidades que se reúnen es esta. Está presente Satanás. Yo me impresionaba, ay, Satanás tiene derecho para entrar allá arriba. Yo pensé que tenía un carnet que decía, o que pasaba la huella digital y decía, ¡ping! Prohibido, usted está botado de aquí. Yo pensaba eso hace muchos años. Pero dice que la novedad que quiero destacar es que está presente allí Satanás. Y está connotado con un título que destaca una de sus características, que a veces la gente no le presta mucha atención cuando yo escucho interpretaciones. Una de sus características, ¿cuál es? Usted la leyó, usted me escuchó, dice acusador, el acusador. Algunos comentaristas o comentarios bíblicos destacan que su título aquí significa el adversario, como que el término original, el adversario. Esto es el adversario, el que se opone al hombre. Por eso es el acusador del hombre. La Biblia, en demás libros de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, también amplía que este Satanás, este acusador o adversario, es el que se opone a los hombres y a Dios. Entonces, él es el acusador o el que se opone a Dios y a los hombres.
Este relato se centra en que el Señor le pregunta a Satanás acerca de dónde viene o qué estaba haciendo, como si Dios no supiera. O dónde estaba. Satanás le dice a él que él está observando los acontecimientos en la tierra. Hijo, ¿dónde viene? Por ahí, papá, ¿qué estaba haciendo? No, no, por ahí está con Luis, dando vueltas ahí. Ok. Inmediatamente Dios le pregunta a Satanás si ha observado a Job. Si ha observado a Job. Fíjense que Dios en sus intenciones le pregunta si se ha fijado en ese ser humano que se llama Job. Habría que poner un apellido, era Job Pérez. Difícilmente tendría un apellido. Job, hijo de alguien. Job. Dios destaca las virtudes loables de Job. Preste mucha atención, porque Dios le está diciendo, mira, viste a esta persona que tiene estas cualidades. No era cualquier cosa que era como decir, ay, se fijó en Egli, en Darío, en Luisa. No, era un hombre que tenía estas cualidades. ¿Cuáles eran? Cinco frases muy potentes que podemos resumir. Lo primero que dijo, es el mejor hombre en toda la tierra. Es intachable, tiene absoluta integridad, tiene temor de Dios, se mantiene apartado del mal. Epa, Satanás, tú te fijaste en él. Dios observa a los hombres. Fíjense que en esta reunión de la corte celestial, una de las cosas a destacar es que Dios observa a los hombres. Dios resalta estos detalles en los hombres. Fíjense que Dios está viendo los cielos y se fijó en Job. ¿Qué es lo que vemos aquí en Job? Parece ser, y lo que destaca Job ser es que es el campeón sobre todos los hombres en la tierra. Si usted ve ahorita y coloca el Tour de Francia, se va a hablar mucho de Pogačar, porque es el mejor de la carrera. Ayer se hablaba mucho de Messi porque es el mejor del torneo, que por fin ganó. Entonces, Dios voltea a la tierra y no está buscando a Pogačar o a Messi, Dios está buscando el mejor de los hombres con estas cualidades. El mejor hombre en toda la tierra, el intachable, absoluta integridad, temor de Dios, que se mantiene apartado del mal. Y yo no decir qué bueno o qué desafortunado, pero era Job, porque después nace toda esta controversia. Satanás no lo niega. Satanás no dice, no, él no es. No, Satanás no lo negó. Si usted ve el diálogo, lo que yo leí, Satanás no lo niega, sino que objeta lo siguiente. Y aquí se viste de qué? De acusador. Le dice esto al Señor. Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Entonces, fíjense, después que Satanás le dice, estalla un triste, doloroso e indeseable conflicto celestial por la controversia que genera Satanás contra Dios y su campeón Job. Satanás está cuestionando al mejor de todos los hombres sobre la tierra y aquí empiezan a arder, yo no sé decir arder chispas porque no es lo que ocurre aquí en las emociones o en las expresiones, pero empieza la controversia y empieza el gran conflicto. Satanás le dice y reta a Dios y le dice, extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldeciré en tu propia cara. Como dicen ahorita mucho, in your face. Te va a maldecir en your face. Fíjense, empecemos a notar lo que ocurre y las intervenciones de las potencias aquí, de Dios y de Satanás. Satanás busca razones para acusar. Cuando Dios está mirando hacia la tierra y está buscando un campeón, está buscando campeones, Satanás está buscando razones para cuestionar a esos campeones. Fíjense mucho eso. Y yo creo que, no sé si tú estás notando o estás pensando lo que yo vengo pensando. Creo que muchas veces los hombres no vemos que así nos están viendo desde el plano celestial. Dios está buscando campeones y Satanás está buscando acusar. De eso voy a hablar un poco más adelante. Satanás había declarado que la gente como Job ama a Dios solamente a causa de las cosas buenas que Dios provee. Y le dice, prívale de esas cosas, desafía a Satanás y la fe de Job se desvanecería. Esa es la acusación de Satanás. Y como si esto fuera un reto de un boxeador para quitarle el cinturón de campeón mundial a Dios,
a otro, Dios accede. Ah, sí, tú me estás retando así como si una lucha de, están retando Pacquiao, está siendo retado Pacquiao, le quieren quitar el cinturón. Bueno, cuando era campeón. No es campeón ya, ¿verdad? Cuando era campeón hace mucho, otra hora. Entonces, como si le estuviera retando para una pelea de boxeo, ok, vamos a darle batalla, pero Job va a ser el que va a tener el protagonista de esta batalla. Fíjense lo que le dice Dios a Satanás. Muy bien, puedes probarlo. Haz lo que quieras con todo lo que posee. Pero Dios le pone una regla. No le hagas ningún daño físico. Y aquí está ya lo que yo he titulado la controversia en la corte celestial. Abajo en la tierra estalla un infierno sobre la vida de Job. Y como si fuera un reto, Dios espera un desenlace y Satanás espera otro. Las convicciones y el orgullo de Dios están en juego. La veracidad del acusador también. Están en juego la reputación de los dos. Tras la primera lluvia de fuego sobre la vida de Job, donde Job pierde a todos sus hijos, pierde la diversidad, la variedad de sus bienes, sus empresas y sus empleados, Satanás parece parcialmente derrotado. En este primer round, Satanás parece parcialmente derrotado, pues Job, tras la visita de los 4 mensajeros y en la plena desgracia, en pleno dolor, acepta la voluntad de Dios y no lo maldice, que fue el reto que Satanás le dijo a Dios que iba a ocurrir. El versículo 21 del capítulo 1, Job declaró esto: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué convicciones hay que tener para pasar un infierno en un día y diga alabado sea el Señor? Lo que Satanás esperaba que ocurriera no ocurrió según esta narrativa. Pero la historia usted sabe que no queda hasta allí, porque eso apenas es el capítulo 1. Satanás persiste y en la siguiente reunión de la corte celestial espera el round 2. Fight. El capítulo 2, versículo 1 al 7 de Job dice esto. Un día, los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra y observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor, piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, haz lo que quieras con él, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Acto seguido, entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Fin de la cita. Otra reunión en la corte celestial y esto no se quedó hasta allí. Satanás tenía una carta más que jugar, como si estuvieran jugando ajedrez. La imagen que ven allí en la presentación. Como si estuviera jugando ajedrez. Otra jugada para este desafío, esta derrota que esperaba tener de Dios. Fíjense, no sé si es por el estilo literario, la narración es un calco del primer encuentro. A lo mejor usted pensaría que estaba leyendo los primeros versículos otra vez, pero no, así se narra tal cual. Dios vuelve a resaltar orgullosamente a su campeón. En este caso Dios añade a las palabras que dijo en el capítulo 1, además ha conservado su integridad a pesar de que tú, Satanás, me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Este último ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Es importante notarlo, fíjense, Job no tuvo la culpa, fue literalmente una víctima. Mientras uno repasa en mi primera reflexión acerca del libro de Job, uno ve una calamidad inexplicable.
Y es así, es inexplicable. Este muchacho en un día le cae a un infierno. Pero aquí leemos cómo de repente las voluntades de las potencias celestiales estremecen al hombre. Qué duro para los hombres que viven en la tierra, qué duro para nosotros vivir bajo esto. Esto a mí me impresionó. Esto a mí me impresionó. Estornudan allá arriba y mire todo lo que nos puede pasar a nosotros abajo. Hay que aprender quién es Satanás. Hay que aprender quién es Satanás a través de sus características. Acusador. Fíjense cómo dice, piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así es que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldeciré en tu propia cara. Ahora Satanás eleva la apuesta. Dale en su propia carne, en su propio cuerpo. Ah, ok, le quitaste los hijos, le quitaste las empresas. Ahora dale a sí mismo, que le duela. Miren cómo Satanás tergiversa. Cómo Satanás, que Jesús no dudó en decirle, él es un padre de mentiras, es un mentiroso. Cómo Satanás usa las estrategias para acusar. Dios accede. Lo impresionante es que Dios accede. Unos comentaristas decían que Dios tenía que acceder porque su reputación estaba en juego. Es una guerra de honores. Muy bien, haz lo que quieras con él, dice el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Fíjense que al principio le dio unas reglas en el capítulo 1 y aquí también les dio unas reglas. Satanás no tenía libertad de actuar conforme a su propia voluntad, sino las reglas que Dios le daba. Es más, Satanás puede hacer todo esto porque Dios le dio permiso, literalmente. No porque fue libre albedrío de Satanás. Ojo con eso. Fíjense que eso el ser humano tiene que entenderlo. No es que Satanás tiene una carta libre. Las cosas que ocurren es porque o Dios lo permite. Todo lo que podemos hacer y todo lo que ocurre bajo el cielo. Así que muy importante. Job pasa de recibir un huracán del capítulo 1 a recibir otro. Enseguida le cae otro huracán. Y este le va a doler más. Estamos hablando de su vida física. Vamos a ver. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Satanás no quiere matar a Job. Fíjense esto, porque a veces no se entiende qué es lo que es Satanás. Satanás lo que quiere es que Job pierda su fe. Satanás quiere la humillación y su derrota. Satanás no le importa las riquezas, la esposa, no. Satanás lo que quiere es la derrota y la humillación del campeón de Dios. Derrotar a Job sería derrotar al mejor de los seres humanos. Si derrotas al mejor de los seres humanos, has derrotado a la creación de Dios. El escándalo de esta batalla llegaría con una derrota al Dios creador y supremo. Yo no sé si esta derrota de Job pudo haber sido para Satanás la sensación de sentarse en el trono de Dios. No lo sé. ¿Cuál es el poder autoridad de Satanás? ¿Cuál es el poder autoridad de Satanás? Algunos sufrimientos son causados por Satanás. Los capítulos 1 y 2 establecen una distinción importante. Dios no causó los problemas de Job. Él los permitió, pero Satanás fue quien los ocasionó con su acusación. En esta controversia, en esta disputa celestial, la prosperidad y la estabilidad, la vida y la muerte pasan a un segundo plano. Fíjense que uno pudiera quedarse con el detalle de que mira lo que le está pasando a Job, cómo van a morir 10 hijos, y uno puede tener un conflicto de por qué Dios permite estas cosas. Esto no pareciera de un Dios cristiano, que, ay, sí, mueren 10 personas, ay, no pasó nada, Job fue restaurado, pero se murieron 10 hijos. ¿Y qué es de la vida de esos 10 hijos? ¿Y qué es de la vida de los empleados? ¿Qué es de la vida, ahorita que hay tanta protección a los animales y cuestión, qué es de la vida de que todos los animales fueran quemados por un fuego del cielo? Mucha gente cuestionaría la moral de Dios o el pensamiento en estos tiempos. Seguramente no faltarían debates acerca de esto que estoy diciendo. Pero en esta controversia, en esta disputa celestial, la prosperidad y la estabilidad, la vida y la muerte pasan a un segundo plano, son menos importantes. Es increíble lo que yo fui aprendiendo. En el pleito de Dios y Satanás, el orgullo de la fe y la integridad absoluta o falsa son las verdaderas coronas que se disputan. Entre la prosperidad, la estabilidad, vivir o morir, la fe, la verdad, la fidelidad o la mentira son coronas más grandes. Mire con qué lo comparé. Los ciclistas de mi entorno sufrimos horas y horas, gastos y gastos, sacrificios y sacrificios por ganar una medalla de metal barato. Eso se puede oxidar. Mire, aquí tengo una. Hay que cuidarla porque si no esto se daña. Esto es barato. Esto es barato. Material es barato.
un cordón de lo más económico, con una impresora sencilla. No buscan el mejor material, sería absurdo buscarse el mejor material. No me gané la Copa América para que me den una medalla de oro, pero materiales baratos, económicos de lo que puedas conseguir. La medalla no tiene ningún costo apreciable. Yo creo que ni siquiera una arepa, estuvieras muriendo de hambre y tienes la medalla, nadie te va a cambiar una arepa por esa medalla. A lo mejor alguien sí, ay, es bonita, la tengo, me adorno en la casa, alguien que sea coleccionista. Pero yo creo que ni una arepa pudieras comprar con una medalla de esta que costó horas, gastos, sacrificios, enormes gastos, enormes. Es increíble lo que una persona invierte para competir. Pero el orgullo del premio vale más que aquellas otras cosas que la medalla, que el valor de la medalla. Así me parece que se disputan Dios y Satanás respectivamente el orgullo de los campeones de la fe o los campeones de la mentira. El valor que hay detrás, mucha gente le diría el valor sentimental. Entonces el round 2 en la corte celestial parte con el desarrollo del tiempo de dolor y sufrimiento que se siembra sobre Job. ¿Qué pasa después? Bueno, ya lo repasamos en las lecciones pasadas, pero ¿qué pasa con las entidades de Dios y Satanás? ¿Qué pasa con ellos? Satanás no aparece más, pero en el desenlace fue derrotado. Dios aparece para concluir el martirio de Job con su restauración y su aparición final. Dios ha vencido porque la fe de Job aguantó el vendaval. Por eso Job hoy es un enseñante acerca de la perseverancia en la fe y de mantener la fe. Porque venció a Satanás. El campeón mantuvo su título. ¿Dónde quedan los hijos de Job? Las posesiones, las empresas, los bienes y la misma salud de Job. Bueno, la salud de Job fue restaurada, pero ¿dónde quedan aquellas cuestiones? ¿Quién se benefició de eso en el problema cósmico entre las potencias? Satanás y Dios. Eso no fue lo principal. Eso no fue lo principal, sino la probada integridad genuina de Job. Eso fue lo principal. Muchas personas piensan que los problemas espirituales, las fallas o los éxitos tienen que ver con la prosperidad, la riqueza, la salud y la vida. Si uno tiene eso bien, hay éxito espiritual en la vida. Muchas personas piensan eso. Creo que muchos cristianos piensan eso. Pues la historia de Job nos da una perspectiva de que eso puede estar más lejos de lo que nosotros nos imaginamos. De que esa verdad, de que ese pensamiento, de que esa afirmación no es así. Muchos dicen que la miseria y la pobreza de Venezuela tiene que ver con los pecados. Puede que sí. En la Biblia encontramos antecedentes de eso, especialmente con el pueblo de Israel. Pero también vemos en el libro de Job que la miseria de este personaje eran pruebas de fe. La miseria, lo que pasó a este personaje eran pruebas de fe. Entonces, ¿cómo vemos nosotros lo que nos ocurre a nosotros o lo que ocurre en torno a nosotros el día de hoy? ¿Cuál es la verdadera disputa espiritual respecto o sobre nosotros que tienen Dios y Satanás? ¿Por qué pelearán Dios y Satanás por mí, por Egli, por Betty, César, Darío, Gabriel? ¿Cuáles serán los problemas que ellos tendrán en la corte celestial? ¿Cuál es la verdadera guerra espiritual? Los seres humanos parecen dominar mucho la guerra espiritual y a lo mejor parecen a los tres amigos de Job. No saben de lo que están hablando. Yo no quiero cometer el error de Elifaz, Bildad y Sofar, ni del mismo Job que también llegó a equivocarse. Los tres amigos de Job y el mismo Job. No quiero hablar de lo que no sé que ocurre en aquel plano que llamamos plano espiritual. Se está reuniendo la corte celestial. ¿En qué uso horario se reunirán? ¿Hora de Nueva York? ¿Hora de Tokio? ¿Qué? ¿Se reunirán allá arriba? O nosotros les solemos llamar allá arriba. Estarán cuestionando, analizando mi comportamiento o tu comportamiento. Mira, te fijaste en Josefina. Sí, Dios, pero ella te teme por esto, esto y esto y esto. Lo estarán viendo allá arriba. Dirá el Señor, te fijaste en Betty. No hay mujer como ella intachable en la tierra. Acusará allá en ese plano Satanás y le dirá, permite que le dé COVID a Betty, hazle que su sueldo mínimo sea miserable, ponle un jefe en su contra o pruébale con sus debilidades para que veas cómo te maldice y niega su fe en ti. ¿Ocurrirán esos conflictos en la corte celestial? ¿Qué sabremos? ¿Cómo lo sabremos? Yo no quiero interpretar lo que no sé.
Lo que sí quiero es destacar argumentos que son importantes que tengamos en cuenta en medio de todas las cosas que ocurren en torno a nuestras vidas. Yo no lo llamaría guerra espiritual, no sé cómo lo llamaría usted, llámelo disputa, conflicto, pleito, pugna o controversia, o simplemente no lo identifique con alguno de esos títulos, sino con algo más que le pueda acercar ese contexto de estas cosas que ocurren en esos planos. Qué complejo. Mucha gente se concentra en que el trabajo aquí es reprender al diablo. Reprende al diablo, reprende al diablo, reprende al diablo, reprende. ¿Será que la victoria de Job era reprender al diablo y volverían a nacer sus hijos? Y sería restaurada su salud y su familia. Usted como lector terciario, ellos nombran al diablo. Búsquese una tarea a ver si Elifaz, Bildad, Sofar y Job le dan protagonismo al diablo allí. ¿Será eso lo que nos librará de toda la controversia y de la disputa de Satanás y Dios en torno a mí? De reprender al diablo. Yo quiero destacar que en el mismo conflicto nosotros encontramos grandes respuestas en las cuales pensar y no interpretar lo que no sabemos. ¿Qué es lo que observa o busca Dios? Vamos a empezar a ver acerca de estos personajes. ¿Qué es lo que observa o busca Dios? Él observa a los habitantes de la tierra y busca las virtudes entre los hombres. Él se fija en si nosotros tenemos estas virtudes. Y yo creo que en esto hay que centrar la atención, no en creernos que podemos, no en creernos, no en gastar, porque, ok, reprendamos al diablo, oremos en todos lados, hagamos, mucha gente está paseando y reprendiendo a todas las imágenes, hagamos muchas cosas así, oración, pero ¿qué pasa si Dios ve a la tierra y no ve las virtudes que encontró en Job? No es importante. Nunca dice, Satanás, ¿viste cómo te reprende allá Job en la tierra? Y viste todas las palabras que usa, y te sabe reprender en arameo, latino, griego y en inglés. Está frito, en lenguas. Vamos a repasar un poco, porque yo creo que lo que Dios vio en Job es hacia donde nosotros tenemos que poner la mirada. Y quizás va a haber un acusador tratando de retar a Dios y decirle, no, eso de Luisa Cabrera, eso es falso. Eso de Ruth, eso es falso. Eso es falso. Hazle esto para que tú veas cómo te va a maldecir en tu cara. Hazle esto a Egli para que tú veas cómo te va a maldecir en tu cara. Entonces, fíjense, volvamos a ver lo que Dios vio en Job. Dice la primera parte de la cita, es el mejor hombre en toda la tierra. Es el mejor hombre en toda la tierra. Sí. Dios parece, yo anoto aquí parece, pero no, Dios busca campeones. Es increíble, Dios busca campeones. Dios quiere lo mejor. Como cuando tú vas al supermercado y tienes un montón de tomates. Yo sé que algunas personas a veces eligen los tomates medio podridos para qué hacer salsa. Pero si tú quieres hacer una ensalada, de repente tú vas a buscar los mejores tomates en las condiciones que tú quieres. Y a lo mejor agarras los tomates y dices, este me sirve, este no me sirve. Pareciera como que si Dios viera, este tomate es mejor que este hombre es mejor que todos los demás. Dios busca campeones, Dios busca personas que quieran pelear por los primeros lugares. Ay, no, mira, yo no sé, que predique Johnny, yo no sé predicar, yo no tengo talento, de verdad estoy cansado, no, que de otro la clase de niños, ay, Caricuao, no, yo no quiero, ay, no, ya estoy viejo para predicar, que prediquen los jóvenes, que lo haga Sebastián, ahí no le pagan. Muchas veces el ser humano no sabe que Dios busca campeones, que Dios busca lo mejor. Y se fija, Satanás, ¿viste a Job? ¿Viste a Job? ¿Viste al campeón? Me recuerda las palabras de Pablo. Son súper contundentes para este contexto, para alimentar ese espíritu de nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 25. Escucha con mucha atención. Segunda de Corintios 9, 24 al 25. Cito. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero una sola persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Así que corran para ganar. Todos los atletas entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá.
pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Fin de la cita. Mira, esto es tan verídico como que yo fui a la Bici Rock, yo hice un tiempo récord, fui de los mejores alumnos del entrenador en la carrera, pero la gente me pregunta si yo llegué en primer lugar. Ah, no llegaste primero. No me pregunta si llegué segundo y tercero. Lo que me pregunta es, los que no son ciclistas preguntan si uno ganó. El ser humano ve que él sabe que lo mejor es ganar. Más publicidad va a tener el que gane el Tour de Francia el próximo domingo de la semana que viene que el que llega segundo, que va a llegar segundo por unos pocos minutos. Y es algo súper loable. Nosotros destacamos a los campeones. La gente destaca a los campeones. Es algo natural. Dios ve a los campeones. Dios ve a los mejores, como vio a Job. Y es fácil para los que hacen algún deporte entender esto que dice Pablo. Todos corren como para ganar, pero uno solo gana. Y cuando uno participa, uno no es profesional, participa en la carrera de ciclismo, uno da lo mejor de sí, aunque no vaya a ganar. Uno dice, ay, mejoré mi tiempo y cumplí mis expectativas, logré el reto, gracias a Dios. Uno tiene pequeñas victorias dentro de la gran victoria que es ganar la carrera, por ejemplo. Pero todos los que nos inscribimos corremos como si fuéramos a ganar, aunque gane uno solo. Y Pablo dice que la vida espiritual tiene que ser así. Todos tienen que buscar ser campeones. Ahora, tú tienes que buscar ser campeón en tu vida espiritual, en tu fe en Dios, en tu vida cristiana, en la forma que lo apliques. Tienes que buscar ser de los campeones. Eso es lo que Dios mira cuando baja hacia la tierra. ¿Qué más dijo Dios de Job? Dice que es intachable. Intachable. Es la virtud, fíjense, la palabra intachable la podemos definir como la virtud de quien no admite falla o defecto. Tiene que ver con una persona que no se regala a fallar o a tener defecto. No busca permitírselo. Eso tiene que ver con un principio de integridad, que es lo que vamos a ver más adelante. Fíjense, eso también me recuerda las palabras de Pedro en 2 de Pedro 3:14, hablando de que viene Cristo por segunda vez, y nosotros tenemos que, dice aquí el versículo, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Intachable. También dice de Job, absoluta integridad. Tiene que ver con la virtud de la pureza, libre de mancha moral. Tiene que ver cuando fue al diccionario del Nuevo Testamento, buscando la palabra integridad, tiene que ver con moral, con la moral, libre de mancha moral. Es una persona correctamente, o hablando moralmente correcta, mejor dicho. En Tito 2:7 dice que todo lo que hagas refleje la integridad. Que todo lo que hagas refleje la integridad. ¿Qué más Dios vio en Job? Dice también temor de Dios, temor de mí mismo, por decirlo así, temor de Dios. Tiene que ver con la reverencia, el respeto. Tiene que ver con la reverencia y respeto. Y ser llenos de ello, ser llenos de ello. Hacernos de la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice Filipenses 2:12. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Esfuércese por demostrar los resultados de su salvación. Fíjense, ¿cómo demostramos la salvación en nosotros? El efecto de la salvación en nosotros es que obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Y la palabra temor tiene que ver con eso, con reverencia. No es miedo, es reverencia, es respeto. Es dar el lugar a Dios que merecen respeto y reverencia. Y la última cualidad que mencionó Dios de Job en ese primer round, cuando se formó esta controversia, dice, se mantiene apartado del mal. Se mantiene, es una práctica, es continuo que él dice, el mal está allá, yo me mantengo lejos. Digamos que se compone de todas las virtudes anteriores. Se mantiene apartado del mal, tiene que ver con todas las virtudes anteriores, una sumatoria. Entonces, Dios vio, Dios busca y Dios vio esto en la tierra y se fijó en Job. Y tenemos que hacer analogía de que eso es lo que Dios ve en los hombres. Tenemos que pensar que Dios ve eso en los hombres y le da la espinita a Satanás. Debería sentirse un orgulloso y imagina que Dios diga allá arriba, viste, Satanás, te fiaste de Marisa. Eso es un premio. Eso es un premio. Eso es un premio. Muchas veces pensamos que Satanás simplemente quiere dañarnos deliberadamente. Yo de verdad me parece absurdo las películas de entidades y posesiones porque eso no es lo que nos lleva a nosotros al infierno. Eso nos lleva a nosotros a tener miedo, estar asustados. Creo que algunas personas
O dicen que Satanás tiene poder después de ver esas películas, o empiezan a ir a las iglesias y a confesarse con alguien. Porque eso genera miedo. Eso no genera que la gente reniegue a Dios. Creo que difícilmente lo hace. Muchas veces pensamos, los seres humanos piensan que Satanás simplemente quiere dañarnos deliberadamente porque lo único de que él es hacer es dañar. La historia de Job, vemos que la intención de Satanás es dañar para acusar. Acusar una fe falsa, un espejismo, una falsa lealtad al Señor. Muchos piensan que Satanás es simplemente un agente de producir un mal deliberado de pérdida, destrucción y final, con la pura razón que nada exista más, y que el final es que más nada exista, como si fuera un agujero negro. Satanás quiere la desaprobación del hombre delante de Dios. Satanás quiere encontrar el defecto de la creación del hombre. No tiene que ver si te dio COVID, no te dio COVID, si es un problema de trabajo, no. Te puede dar COVID, te puede dar esto, te puede dar aquello, pero si tú mantienes la fe, él no gana. Tú puedes tener riqueza, no te puede dar COVID. Tú puedes ser el hombre con todas las cosas que el ser humano desea en la vida de la tierra. Pero si pecas y si reniegas a Dios, Satanás ganó. Satanás ganó porque encontró un defecto en la creación, un defecto en ti. La derrota de Job no era perder su dinero o sus bienes o sus empresas o su familia o su salud o su dignidad. La derrota de Job era perder su fe, sus convicciones, las razones por las cuales oraba todos los días, por las cuales hacía ofrendas, sacrificios por sus hijos todos los días, las razones por las cuales se guardaba del pecado todos los días. Esa era la fe de Job. Esa era la integridad de Job. La derrota de Job, la derrota de Dios no son las pérdidas materiales del hombre. Ay, se murieron 3 millones de personas por COVID. Estoy perdiendo la tierra. Satanás está ganando. Hay personas que creen eso. Posiblemente. Podemos tener la Biblia en la mano, pero puede ser chino para nosotros. Puede ser chino para nosotros. ¿Qué enfoque le estamos dando? ¿Qué dirección estamos pidiendo a Dios? La estamos leyendo a través del espíritu o a través de espíritus de hombres. La derrota de Dios no es las pérdidas materiales del hombre, sino que el hombre no le sea leal o fiel. La derrota de Satanás es que el hombre sea íntegramente fiel a Dios. Fíjense esto, cómo Satanás pierde, no es echando el agua bendita cuando aparece un demonio. Pues eso pareciera que lo vendieran, que esa es la derrota de Satanás. La derrota, o como si que lo reprendiéramos. La derrota de Satanás es que el hombre le sea íntegramente fiel a Dios. Un hombre le es íntegramente fiel a Dios y Satanás es derrotado. ¿Tú quieres derrotar al diablo? Esfuérzate por las virtudes de un campeón de la fe y habrás vencido al diablo. Esta es la controversia que se genera en los cielos. Una controversia real que vemos que nos narra el libro de Job. Y si nos colocamos nosotros en lugar de Job, y si nos imaginamos una disputa de Satanás y Dios en torno a nosotros, creo que una firme aplicación a esto es vivir previendo que esta disputa realmente puede existir, que Dios pueda estar mirando de los cielos y estar evaluando si entre nosotros haya el mejor hombre o mejor mujer en toda la tierra, si somos intachables, si tenemos absoluta integridad, si tenemos temor de Dios y si nos mantenemos apartados del mal. Fíjense, si nosotros estamos en esas cualidades, Satanás, yo no voy a acusarlo a él, ya le está frito. Yo voy a acusar a los buenos. Ah, Betty es buena, yo la voy a acusar a ella. Porque es lo que, al que no quiere, el que no le teme a Dios ya está derrotado. Lo bueno es que la obra de Dios es tan amplia que Dios llama al arrepentimiento y nos da oportunidades y Dios permite y cada día está formando y predicando un evangelio para que se levanten nuevos campeones. Amén. Alabado sea el Señor. Satanás, por otro lado, está presentando acusaciones, artimañas y maniobras para que nuestra fe quede desaprobada. Jesús lo desenmascara. Jesús, hablando del diablo en el capítulo 8 de Juan, el versículo 44, él dice, él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Él es mentiroso y es padre de la mentira. Tenía este comentario también que dice, Dios pide fe. Dios reubicó el foco principal del asunto, pasándolo de la causa del sufrimiento de Job
a su reacción. Fíjense que Dios no se enfocó en la causa de por qué le pasó el sufrimiento a Job, sino cómo Job reaccionó al problema. Por razones que aún permanecieron en el ministerio para ellos, para Job y compañía, Dios nunca dio una explicación del problema del sufrimiento que él tuvo. Ni siquiera informó a Job de las razones que había detrás del mismo. Cuando Dios apareció, no le dijo, tranquilo, Job, es que Satanás allá arriba te estaba acusando y, ya entiendo, Señor, ya sabía que esto era un problema celestial, yo preocupado aquí, gritando y clamando y pidiendo que asistiera. Ay, viste, Elifaz, Bildad, era un problema entre Satanás y Dios. Ay, estamos equivocados, muchachos. No, ¿quién va? Por favor, no recuerdo. Ay, Señor, gracias por decirme. No, eso no pasó. Dios se centró en la reacción de Job. Dios se centró en la reacción de Job. Y aún si nosotros pudiéramos saber, no, es que allá arriba lo que le está pasando a Egli, porque Satanás la está acusando, y demos por entendido, sí, Satanás la está acusando. Pero Dios no se centra en que nosotros sepamos que Satanás la está acusando, sino cómo Egli reacciona ante el ataque de Satanás a través de acusaciones ante Dios para reprobar la fe de ella. ¿Cómo deberíamos vivir? ¿Cómo deberíamos vivir? Yo voy aquí ya despidiéndome con estos versículos, y que son varios versículos que se citan o se suelen citar en la guerra espiritual o en las pruebas o en las dificultades, pero son versículos que son buenos citarlos en este contexto, en este posible problema que vivimos los seres humanos bajo el conflicto celestial, bajo la acusación de Dios, perdón, la acusación de Satanás, y bajo esa mirada de Dios buscando campeones en la tierra. Quizá la lección a todo esto es simple: perseverancia. Lo que le tocó a Job, perseverar, confiar en el Señor, saber que, como él dijo, un día lo veré, en mi propia piel lo veré. Job, de ante todo lo que decía, un día lo veré. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job. Creo que eso está en el capítulo, exactamente el capítulo 19. Yo sé que mi Redentor vive y algún día lo veré en mi piel, sí, lo veré, en este cuerpo lo veré. Perseverancia. Perseverancia, la lección ante todo este problema de las potencias, Satanás y Dios, en su controversia celestial en torno a nosotros los seres humanos, es nosotros perseverar. No en vano Jesús dijo, Mateo 24:14, el que persevera hasta el final, ese ganará su alma. Mateo 24:13. El que persevera hasta el final, ese ganará su alma. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 7 al 8. Escuche lo que dice. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Manténgase firme contra él y sean fuertes en su fe. Sean fuertes en su fe. Y en eso hay que pensar. En eso hay que pensar. No nos podemos caer en intelectualismos, en interpretaciones a los Bildad, Sofar y Elifaz y Job. Sino, sean firmes en su fe. Manténganse firmes contra él y sean firmes en su fe. Dice también el versículo 9, recuerden, no era 1 de Pedro 5, 7 al 8, era 1 de Pedro 5, 8 al 9, perdón. Vamos a anotarlo, a corregirlo aquí. Dice, recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Entonces, nos habla de un sufrimiento universal, de que todos estamos resistiendo al acusador o a las diferentes artimañas que la Biblia habla acerca del diablo. Entonces, también citar, hablando de que la vida de Job fue un tiempo de dolor y sufrimiento, citar lo que nos dice Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, porque ciertamente y toda la vida de Job fue una prueba, todos esos capítulos, todo eso que estaba pasando Job. Entonces dice, cito capítulo 1, versículo 2 al 4 de Santiago. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Increíble. Alegrarse mucho con los problemas. Bueno, Job, ¿qué dijo? Llegué, de nuevo viene el vientre de mi madre, el Señor me ha dado todo, me lo quitó todo, alabado sea el Señor. Tremendo. Entonces dice, considérenlo un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca
Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Me hace pensar que quizás seremos, ¿qué? Unos campeones como Job. Santiago 1, 12 al 13. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios le ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Y Romanos 5, 3 al 5. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Fíjense los términos: constancia, resistencia, perseverancia, todo lo que encontramos por aquí. Dice el versículo 4, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Tremendo. Esa esperanza no acabará en desilusión. Job un día dijo, yo sé que veré. ¿A quién veré? Veré a mi Redentor en la tierra. Yo veré a mi Redentor. Job tenía esa esperanza. Nosotros tenemos que armarnos lo que dice el mismo versículo. Esa esperanza no acabará en desilusión. Dice aquí, fortalecen nuestra esperanza segura de salvación. Entonces, son las cosas que tenemos que alimentarnos. Y si ocurre una guerra espiritual, una controversia, un conflicto, un pleito, una guerra cósmica, yo no sé cuántos títulos intenté darle a esta reflexión y pensé que este era el más correcto. Y mientras ocurre todo eso, nosotros tenemos que centrarnos en lo que tenemos que hacer, seguir firmes en nuestra fe. Esa es la conclusión a todo. Esa tiene que ser la conclusión a todo. Una lección más de las reflexiones en torno a la vida de Job, a la historia difícil y dura de Job, que quedó para enseñarnos muchas cosas. Yo quiero dar gracias por esto y pedirle a Dios acerca de esta lección. Oremos. Señor nuestro Dios, Señor, gracias hoy por esta oportunidad, estos días, Señor, particularmente estas semanas de rasguñar detalles de la vida, de la historia de Job, de las cosas que he podido conocer, las cosas que me has presentado delante y de estos detalles tan grandes, difíciles y más complejos que una simple predicación de 8 páginas. Bastante complejo, Señor. Tú nos sigas llenando, dando entendimiento y tú nos has dado el Espíritu Santo, que es el que al final nos lleva a toda verdad y convencimiento. Señor, ese es el que te pido que obre en la vida de cada uno de nosotros y nos ayude a entender lo que debamos entender y necesitemos para seguir perseverando, creyendo en el Mesías y esperando el día de Dios, tu día, Señor. Gracias, Señor. Esa es mi petición, mi encomienda a esta hora, en nombre de Jesús. Amén.